¿Cómo estuvo su regreso a la realidad? ¿Cómo estuvo este año? ¿Cómo lo comparó con el año pasado? Todos los años son diferentes. Algunas veces son muy bruscos, otras veces no tanto, y otras veces son más suaves. Sin embargo, si usted se pone a pensar en lo que llevamos o lo que esta semana que ya cumplimos, regresando de la fiesta de los tabernáculos y octavo día, ¿dónde vio el contraste más marcado de lo que se experimentó en la fiesta con lo cuando llegó, ya sea en bus o en avión o cómo haya regresado? ¿Dónde estuvo el contraste que usted dijo, ah, mira qué diferencia más grande? Y donde pegó ahí el cambio. Yo recuerdo que de niño nosotros íbamos a la fiesta de los tabernáculos en la costa. Era un viaje que demoraba aproximadamente 3 horas. En lo personal, a mí lo que más me provocaba impacto era que a medida que nos adentrábamos a la ciudad, habían cada vez más carros, más automóviles, vehículos, buses, camiones, más smog, más ruido. Y ahí lamentablemente yo caía en la triste realidad y decía, bueno, ya llegué a la realidad, ya llegué a mi ciudad, a la urbe, que en ese caso, en esos años era Santiago de Chile. Me ponía triste porque era muy diferente lo que se vivía en el aire limpio de la costa, de aquel lugar que se llama Maitencillo, en el litoral central de Santiago. Esta semana, regresando de tabernáculos, creo que nos estábamos bajando del transporte, del avión, y puse mi teléfono para encenderlo, qué sé yo, y di un vistazo rápido a mi bandeja de entrada de mi teléfono celular. Y justo me había llegado el siguiente email con el siguiente asunto. Es lo primero que vi, bajándome del avión. Y el título del email, del correo electrónico, decía, prepárate para Halloween. Así solamente decía. Entonces dije, ok, lo abrí y me di cuenta que lo enviaba una cadena, una gran cadena de compras en línea, que me estaba ofreciendo una preparación para las próximas festividades que se celebran cada año en el mundo. El contenido del email, del correo electrónico, tenía lo siguiente. Subtítulo, podremos decir, disfraces para todos. Disfraces para hombres, disfraces para mujeres, disfraces para niños y bebés, disfraces para mascotas. Otro subtítulo, ideas para tu disfraz. Superhéroes y villanos, favoritos de cine y televisión, disfraces de miedo, disfraces clásicos. Otro subtítulo, y tercero y final, esenciales para Halloween. Accesorios, pelucas y maquillaje, máscaras, películas, libros y videojuegos de horror, decoraciones para tu fiesta. Y me quedó dando vuelta la idea esto del disfraz. Entonces, vamos a tomar esta idea para meter en el mismo saco literal y metafórico todo lo que se nos viene ahora. Con muchos disfraces que esconden la realidad, que aparentan cosas que no son y que hace sentir muy cómodo a todo el mundo, así como está, engañado. El título del mensaje es El mundo y sus disfraces. El mundo y sus disfraces. ¿Qué es un disfraz? ¿Qué es disfrazar? Algo muy sencillo. Disfrazar es cambiar la apariencia de las personas o cosas para que no sean reconocidas. Por ejemplo, si yo diera un mensaje con esto en mi cara y comenzara a hablarles a todos ustedes, ¿qué pensarían de esto? Tal vez me creerían medio loco, quizás pensarían que estoy queriendo divertir o que estoy escondiendo algo detrás de esta máscara.
el posicionamiento en el orden de las fiestas paganas en el año están dispuestas convenientemente para nuestro beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Porque cuando terminan las 7 fiestas santas de Dios, casi de inmediato nos comienzan a bombardear los anuncios de las próximas amalgamas festivas donde el mundo se regocija por tan solo lo que dura dicha celebración. Llegamos de tabernáculos y empiezan inmediatamente, por todos lados. A mí me pasó, como se los mencioné en la introducción. Y la mayoría de ellas utiliza disfraces para aparentar algo diferente a lo que son, y así esconder lo que realmente son las fiestas paganas. Pero antes de entrar en el tema moderno, que cada año hablamos un poquito de estas fiestas, antes de entrar en eso, me gustaría ver en la Biblia algunos ejemplos y los usos de los disfraces que la Biblia describe. Porque la Biblia sí tiene varios ejemplos del uso de disfraces y qué uso le dieron las personas. Es bien interesante. ¿Qué relato de la Biblia es para usted donde se utiliza por primera vez un disfraz? ¿Qué pensaría usted? Si se pone a pensar, ¿cuál sería el primer momento en que la Biblia describe el uso de un disfraz? Me gustaría comenzar con uno bastante importante en lo que a la nación de Israel significa, que es con Jacob. Si usted se acuerda del relato de Jacob, qué mejor ejemplo que tomar del uso de un disfraz. Jacob, el suplantador, eso es lo que significa su nombre, antes de que se convirtiera por Dios cuando le llamó Israel aquella noche que luchó con el ángel. Acompáñame a Génesis 27. Génesis 27, versículos del 1 al 4. Génesis 27, del 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Todos nos conocemos bastante bien este relato. Jacob fue asesorado por su madre, Rebeca, y se confabularon para engañar al enceguecido anciano Isaac, que proponía dar la bendición sobre su primogénito, Esaú. La preparación de la comida de Esaú, que participó Rebeca, la ropa de Esaú, que se vistió Jacob, el vello simulado de Esaú, que se puso Jacob, y aunque no la voz, porque acuérdense que el papá titubeaba porque escuchaba a Jacob y se confundió. Entonces podemos decir incluso que Jacob no era tan buen actor, porque no simuló la voz de su hermano, solamente simuló la parte externa. Sin embargo, todo fue un montaje para engañar, para esconder a Jacob y disfrazarse de Esaú. Conocemos la historia tan interesante que hubo ahí, este engaño de Jacob. Y también conocemos las consecuencias de este engaño, porque nada de esto tuvo algo positivo para la vida de Jacob. Al contrario, esto provocó que Jacob tuviera que huir de la venganza de su airado hermano, quien quería darle muerte. Y ahí tenemos una. Luego,
fue explotado Jacob y engañado por su tío Labán, cuando él pensaba que iba a tener a su esposa que tanto amaba, otros 7 años más. También nos conocemos la historia. Y después tuvo que huir de este lugar porque ya la relación con su tío Labán no estaba muy bien. Dios había bendecido mucho a Jacob y él estaba aprendiendo. Pero él no la pasó bien. Podemos ver el relato en la historia, que no la pasó bien. Creo que estamos todos de acuerdo que a pesar de que Jacob logró su deseo de recibir la bendición, la primogenitura, a su manera, esto es, con el disfraz, no fue en realidad la mejor idea de hacerlo de esa manera. Dios lo permitió, pero no fue la mejor idea. Posiblemente hubiese recibido la misma bendición de su padre si hubiera confiado en Dios y sus designios, y no en los propios ni en los de su madre. Nunca vamos a saber, pero posiblemente le podría haber ido un poquito mejor si hubiese hecho las cosas a la manera de Dios. Jacob sufrió consecuencias de haber obligado el destino a su visión propia y le provocó mucha tensión en su vida. Él mismo probó su misma medicina por su propio tío cuando le engañó. Y luego, después en la historia, ya Jacob y Esaú, vemos la misericordia de Dios porque los hermanos se reencontraron, se perdonaron, un bello momento, tal como cuando José perdona a sus hermanos, como al mismo nivel de misericordia que Dios trabaja en el corazón de las personas. Es muy bonito ese relato. Y Jacob utilizó un disfraz. Ese es el punto. Jacob utilizó ese disfraz. Vamos a ver 3 ejemplos. El segundo ejemplo es el rey Jeroboam. Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 14. Hay otros ejemplos menores, pero estoy destacando los principales que están relacionados con el engaño y con otras cosas que les voy a comentar más adelante. El rey Jeroboam, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, Abdías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate y ahora disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. De nuevo vemos otra vez un ancianito ciego que lo quieren engañar, como a Isaac, con el caso de su hijo Jacob. Aquí en este caso tenemos al profeta Ahías, quien estaba ancianito y no podía ver ya de sus años. Abdías, el hijo de Jeroboam, rey de Israel, estaba muy enfermo. Su padre, el rey Jeroboam, se encontraba en este punto de la historia con un historial bastante mediocre y muy lejano a escuchar la voz de Dios. Fue uno de los tantos que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Fue un rey malo, un rey idólatra, tremendamente idólatra. Levantó muchos lugares altos, hizo estatuas, etcétera, etcétera. Por eso se le ocurre la brillante idea de acercarse a Dios, porque necesitaba saber qué es lo que le iba a suceder a su hijo, a Abdías. Entonces se le ocurrió esta idea de ni siquiera ir él
disfrazado o como sea, sino que su mujer, y que no la reconocieran que era la esposa de Jeroboam. Este rey malo quería saber qué le iba a pasar a su hijo, quería saber el futuro de la salud de su hijo, como dice el versículo 3, para que te declare lo que ha de ser de este niño, que era el hijo de Jeroboam, Abdías. Si ustedes han leído la historia, y si no la vamos a leer ahora, pero si ustedes la han leído, el resultado de esa visita fue devastadora, fue trágica, porque Dios le habló al profeta y dijo, viene la mujer de Jeroboam que viene disfrazada. Y el hombre, cieguito, anciano, ya sabía quién venía. Fue descubierta al instante por el profeta de Dios, y lo que inmediatamente el profeta comenzó a cantarle a esta mujer fue la dura sentencia de Dios sobre la casa de Jeroboam. Inmediatamente comenzó la sentencia. La casa de Jeroboam sería barrida como el estiércol. Es muy dura la sentencia. Dice que ningún cuerpo de la casa de Jeroboam sería sepultado, sino comido por los perros o por las aves de fuera del pueblo. El único digno de sepultura sería su hijo enfermo, que moriría apenas la mujer iba a pisar la ciudad de ella. Ella pisaba la ciudad y el niño iba a morir. Era lo único de la casa de Jeroboam que fue sepultado. Todo el resto fue, como dijo Dios, comido sus cuerpos por los perros, cuerpos muertos, o comidos por las aves. Trágico, muy trágico. Entonces ahí vemos el disfraz nuevamente, la manera de hacer las cosas de una manera alternativa para que no me vean, para que no sepan que yo soy Jeroboam, para que no sepan que yo soy Jacob. Ese segundo ejemplo. Y vamos al tercer y más oscuro ejemplo, si usted ya lo adivinó. Primera de Samuel 28. El rey Saúl, él también se disfrazó. Veamos aquí el contexto en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28. Y versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 28 y versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, yo le puse aquí, rey Saúl, el obstinado. El otro le puse, rey Jeroboam, el idólatra. Y Jacob, el suplantador. Aquí estamos en el tercero, rey Saúl, el obstinado. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Pobre rey Saúl, desesperado. Se disfraza y le va a preguntar a los muertos. Esto es lo que el rey Saúl hace en este momento. Dios en sus sagradas escrituras reconoce y nos muestra que hay un mundo espiritual que la gente llama para consultar su porvenir. Eso es algo real. Eso es algo que sucede, que no es broma. Sí hay mucho charlatán, pero es algo que sucede. Es un mundo real, como decimos, y al mismo tiempo muy, muy peligroso. Para estas alturas de la historia, el rey Saúl
se encontraba en su punto espiritual más pobre, más apagado. Recuerden que el rey Saúl, cuando fue elegido, él no tenía la actitud que comenzó a desarrollar después. Él incluso se escondió al comienzo. No se sentía capaz de hacer esto. Y ahora lo vemos poco a poco cómo se fue demostrando su actitud. El rey Saúl, desesperado frente a un ataque masivo de los filisteos reunidos en la llanura de Esdraelón, lo que más adelante se le llamaría Armagedón, el valle, tuvo miedo y quiso consultar a Dios. Sin embargo, el rey Saúl estaba tan alejado de Dios que Dios no le habló. Ni por los profetas, ni por los pectorales de los sacerdotes. Dios no le habló al rey Saúl. Entonces se desesperó. Estaba el peligro inminente. ¿Y el rey Saúl qué hago? No sé qué hacer. Cuando muchas veces él se adelantaba a hacer lo que él creía hacer, a sacrificar en vez de Samuel, etc. Sabemos los ejemplos del rey Saúl y la relación con el profeta Samuel, que ya había muerto para este entonces. Por eso, en su desesperación, acude a un intermediario que consulte a los muertos. El rey Saúl sabía que consultar a los muertos estaba mal, muy mal. Él mismo había barrido a todos los agoreros y médiums y nigromantes del reino un tiempo atrás. Entonces no habían. Él había barrido con esas personas. Dios condena sin excepción alguna esta práctica, ya que es algo muy peligroso que trae consigo consecuencias nefastas sobre quien lo practica. La obstinación del rey hizo que sentenciara su muerte aquella noche. La obstinación de hacer las cosas a su manera, de no esperar todavía a Dios, si no le contestaba, esperarlo, él quería saber la respuesta, lo llevó a que esa misma noche se sentenciara en una cena escalofriante la muerte de él y su casa. Vamos a 1 Samuel 28, versículo 11. Pueden leer la historia un poco más completa después. Versículo 11, la mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Aquí en el relato de, ¿a qué muerto te traigo? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Entonces, pobre hombre, desesperado, llama o pide llamar a Samuel. Nosotros sabemos que los muertos nada saben y no andan ahí deambulando. Pero veamos el relato. Versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Versículo 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Tal como se hace hoy, por la gran mayoría de los charlatanes nigromantes o espiritistas que cobran dinero en las calles, en las casas, ellos fungen como intermediarios para llamar del más allá a seres queridos, o tal vez menos queridos, para hacerles preguntas sobre el pasado o el futuro. Esta pitonisa nunca vio el rostro de Samuel, si se fijan bien en el relato, sino que solamente vio venir un ser anciano cubierto de un manto. ¿Quién era este ser que venía? ¿Era Samuel? No era el fallecido profeta Samuel. Era más bien un ser disfrazado. Y aquí está de nuevo la misma palabra del disfraz. Era un ser disfrazado. Así es. Este ser imitó al anciano Samuel en su apariencia. Fíjense qué interesante. Se hizo pasar por Samuel. Claro, todos creyeron que era Samuel en esa escena,
pero este ser se disfrazó. No tengo tiempo para ver las escrituras de los muertos, del cielo y del infierno y todo esto. Este ser imitó al anciano Samuel en su apariencia, que fue lo que vio la medium o la adivinadora. Y este ser imitó la voz y tal vez imitó la entonación y el timbre de voz de Samuel. Porque Saúl escuchaba a Samuel. Y Saúl pasó mucho tiempo con Samuel, sí lo conocía. Y no dudó de que era él. No lo vio, pero sí lo escuchó. Digno de ganar un Emmy, un Grammy o un Oscar, este demonio entabló una interesante pero lamentable conversación con el primer rey de Israel, quien estaba sentenciando su muerte. Versículo 16. Entonces Samuel dijo, la escritura como que nos muestra que es Samuel, pero sabemos que no es Samuel. De hecho, la palabra Samuel no está en el original, en el hebreo. Es como lo tradujeron. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si el Eterno se ha apartado de ti y es tu enemigo? Entonces, de nuevo, no se confunda. En el hebreo no aparece el nombre Samuel. Solo es una manera de hilar la escena con la conexión del papel de Samuel con este espíritu, con este demonio. Versículo 17. El Eterno te ha hecho como dijo por medio de mí. Si se fijan bien, el demonio se creía Samuel. Pues el Eterno ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Eterno, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Eterno te ha hecho esto hoy. Y el Eterno entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y el Eterno entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Vemos que en estas experiencias o audiciones o situaciones de esta índole, quienes tienen el mando de la sesión no son los médiums, sino los espíritus que ellos llaman. Y estos espíritus pueden decir mentiras o verdades. Ellos pueden valerse de decir verdades para ganar confianza en la gente. Y eso es lo que muchas veces hacen. Cuando esta gente dice, es que yo vi a mi abuelito y le pregunté, ¿qué hiciste con el reloj? Y él dijo que me lo dejó en ese mueble. Entonces, es mi abuelito. Y se cree rápidamente. Pero no era su abuelito. Era un disfraz, que es muy diferente. Aquí vemos la escena de Saúl, cómo él le cree que era Samuel. Ellos pueden valerse entonces de lo que sea para ganar la confianza de quien los está escuchando. Y la verdad es un buen comienzo. Tampoco son tontos. ¿Para qué le voy a mentir? Mejor empiezo con la verdad y una vez que lo engaño y ahí le voy diciendo otra cosa. Están bastante aburridas estas seres en la tierra, esperando su juicio. En otros casos, también mezclan parte de la verdad y la mentira y confunden mucho a la gente. ¿No fue acaso esta técnica de mezclar verdad y mentira, de ganar confianza, la técnica que la serpiente utilizó en el Edén? ¿No acaso fue esa la técnica que utilizó la serpiente con la mujer? Con que Dios os ha dicho. Claro que dijo Dios algo. O sea, hay una partecita de verdad. Si extraemos la frase, claro que Dios me dijo algo. Con que Dios os ha dicho. ¿Pero qué dijo Dios? No comáis de todo árbol del huerto. Entonces ya se empieza a mezclar lo que Dios realmente dijo con lo que la serpiente está confirmando de manera acelerada. Entonces no exactamente fue lo que dijo Dios, sino que dijo todos excepto uno. Entonces la serpiente arremete con la primera gran mentira inducida por el padre de la mentira,
no moriréis, sino que cuando comas vas a ser como Dios. Y ahí empieza todo el engaño a Eva y al hombre en general. La oscura escena de estos tres personajes, de el rey Saúl disfrazado, del demonio disfrazado y la adivinadora, nos arrojan muchas pistas sobre este mundo peligroso que se nos prohíbe tajantemente acercarnos. Las últimas palabras del supuesto Samuel al rey Saúl fueron: mañana morirás tú y todos tus hijos. Eso fue lo último que dijo este ser. Así como el dicho dice, mientras más alto, más fuerte caen. Aquí la Escritura lo menciona. Cuando el rey Saúl escuchó lo que le iba a suceder, dice: entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Él se cayó a la tierra de lo que había recibido como información. Él quería saber el futuro, ahí está su futuro. ¿No es eso lo que la gente busca con cartas, con horóscopos? Con que léame las manos, ¿y qué me va a pasar? Y voy a tener el trabajo, y me voy a casar, y voy a tener hijos. Y la gente está con esas dudas. Entonces acude a este mundo. Entonces no es un juego esto. Quieren saber sus futuros, se meten en estos ambientes. Así cayó la caída de la semblante del obstinado rey, que después se suicidó, se dejó caer sobre la espada, porque su escudero no quiso matarlo. Ustedes saben la historia, cómo termina. Ahí tenemos esos tres personajes. Están relacionados con varios elementos, pero el disfraz es el que he estado tratando de destacar en lo que es este mensaje. Y me gustaría hablar ahora de un cuarto personaje, que es un cuarto ejemplo del uso de disfraces en la Biblia. Y este es el peor. Quiero hablar de Satanás, el padre del engaño. Ya vimos que el uso de los disfraces ha buscado principalmente suplantar una identidad, de parecer otra cosa en vez de, escondiendo el original, como cuando me puse la máscara al principio. No parecía yo. Se esconde la persona. Trata de parecer un personaje diferente, de entregar un mensaje falso, de realizar una estafa, una mentira. Jesucristo acusó a los escribas y fariseos de esto, justamente. Quienes aparentaban una cosa, pero eran otra. Blanqueaban sus rostros, y entonces Jesucristo los comparó como sepulcros blanqueados, limpios, de buena presencia. Pero dentro decía que estaban llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y les dice: hipócritas, porque están aparentando algo que en realidad no son. Un doble estándar, doble ánimo. ¿Sabían ustedes que la palabra hipócritas es una evolución semántica de la voz griega hipócrites con Y, tal cual con H, y Hipócrites, la primera como Y, y era el nombre que recibían los actores de teatro en Grecia y en Roma. Es decir, un hipócrita en Grecia y en Roma no era una ofensa, era una profesión, era un actor, una actriz. Hoy día sí suena bastante fuerte, ¿no? Nadie le dice a los actores: ¡oye, qué buen hipócrita eres!, ¿no? Le decimos: bueno, qué buena actuación, te ganaste un Oscar. Y lo alabamos, y wow, pero qué guapo y qué guapa. Cristo les está diciendo a los escribas y fariseos, a manera de sarcasmo, les está aplaudiendo. Hacen muy bien su papel, actúan excelente, casi no se nota, dominan el arte de la imitación, del disfraz,
son merecedores de ser nominados a los premios Emmy, Grammy, Oscar, etcétera, etcétera. Está diciendo, qué bien actúan, pero eso está mal. No deben ser así. Qué vergüenza recibir estas palabras de Cristo, que nos digan que somos hipócritas. No estoy diciendo que somos hipócritas, pero me pongo un momento en esos pies. Pero qué duro debe ser que Cristo nos diga eso, que aparentamos ser algo que no somos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Satanás también utiliza disfraces. ¿Qué disfraces utiliza Satanás? De los más variados, porque la Escritura revela que Satanás incluso es capaz de disfrazarse de ángel de luz, con tal de ganar confianza, para entonces lograr sus más destructores designios. Y esto no es una maravilla. Veamos ahí en 2 Corintios, es una sección que habla exclusivamente del disfraz de Satanás, del padre de la mentira, del engaño, de la estafa. 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14 y 15. Partamos en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando habla de aquí de disfrazarse, el griego que encontré aquí, en esta sección de la Biblia, es jafás, y parte con K. Jafás. K-J-A-F-A-S. Que es, fíjense, esconderse uno mismo. Es decir, no aparecer, esconderse detrás de una máscara. Deformar, disfrazar. Es interesante cómo se define este jafás, de esconderse, de esconderse. Y no solo Satanás se disfraza, sino también sus ministros, quienes le siguen. Entonces, estos 4 ejemplos de usos de disfraces tienen mucho que ver con la época que empezamos muy prontamente a vivir, sobre todo el mes de octubre, primeros días de noviembre. Todos sabemos a quién me estoy refiriendo. Y nosotros, mis hermanos, sin ser la gran cosa, nos ha llamado a salir del mundo y celebrarle fiestas. ¿A quién celebramos en cada una de las fiestas santas de Dios en el año? ¿A quién festejamos? Al Cordero y a Dios el Padre. No hay más que eso. No hay duda alguna. En las fiestas de Dios se nos revela la esencia de Él, un Dios de amor, de orden, de procesos, tardo para la ira, longánime y grande en misericordia. Un Dios que desea que todos procedan al arrepentimiento, 1 Pedro 3:9. Siendo esta la única causa que nos hace sentir a veces que se tarda un poquito, porque Él está aguardando que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué grado de misericordia es ese? Las fiestas de Dios no utilizan ningún tipo de disfraz, sino más bien símbolos, sombras, luces, tipos, imágenes que se van revelando poco a poco, así como cuando un niño empieza a aprender a leer y dice la P con la A es pa.
y empieza a leer poco a poco con 2 elementos que aisladamente empiezan a conectar en su cerebro, y empiezan a hilar frases y a desarrollar un sentido más profundo. Así son las fiestas santas de Dios. Se van uniendo, se van conectando, entregándonos un mensaje todavía más profundo. Las fiestas tienen un fin didáctico, siempre lo hemos dicho, tremendamente didáctico. No hay manera más sencilla que enseñarle a un niño cómo es el plan de Dios con las fiestas santas. No hay manera más sencilla. 7 pasos. Y la pregunta en contraste: ¿qué celebran las próximas fiestas del mundo? ¿Qué celebran estas fiestas? Lo pongo en contraste con lo que nosotros hacemos en el año, que hemos hecho, y ahora con lo que la gente empieza a celebrar. Aquí tengo la primera. La gente se disfraza de muerto para querer hablar con los muertos. Y no saben que están buscando lo que el rey Saúl, en su lejanía tan profunda de Dios, hizo: buscar respuestas. Vamos a preguntarle a los muertos. Ellos están todavía más allá y tienen un mundo tan interesante y tal vez sepan algo de mi vida. Me voy a pintar una calavera. Me voy a ir a dar una ofrenda a ver si algo sale. De ahí la gente. Se dice que es cultural y folclórico. El folclore es la ciencia del pueblo, lo que el pueblo entiende como conocimiento. Y eso puede caer en la raya de nuestras convicciones. Y aquí sí cae. Porque no podemos transar. Otra celebración. Las procesiones religiosas disfrazan la madera y el yeso y lo que encuentren y les dan apariencia de hombre o de mujer o de niño o de lo que sea, pero estos no ven, no hablan, no caminan. Son simplemente un material inerte sin vida. El 12 de diciembre. Ahí está toda la gente con sus personajes al hombro, en todo tipo de medio de transporte, caminando hacia un lugar, como si fuera la Meca, para buscar respuestas de una persona que ya murió. Otro, las reuniones familiares de fin de año utilizan disfraces para dar regalos en nombre de un anciano gordo y consumista. Y que se pinta de rojo, se viste de rojo. Disfrazan árboles con luces y colores para crear un ambiente mágico y superfluo. Disfrazan figuritas reunidas alrededor de un bebé, a quien le llaman Cristo. Pero es en realidad el eco de la adoración al sol, de las Saturnalias o incluso de adoración al rey Nimrod, cuando volvió a renacer, según las costumbres babilónicas. Hay tanto que se sabe de eso, pero a la gente no le importa. Se disfrazan de un espíritu navideño que dura tan poco como esa noche y se esfuma dejando tarjetas de crédito con deudas poco alegres. Eso celebra la gente. Otra, se disfrazan de reyes que dicen que son magos y que eran 3 y hasta nombre y raza les tienen, para así regalarle algo a los niños. Otra festividad. Última, se disfrazan con una semblante falsa de alegría en fiestas lujuriosas y supersticiosas, llenas de excesos en la medianoche del 31 de diciembre, donde se prometen y se dan falsas esperanzas los unos con los otros entre ruido, alcohol, música, comida y fuegos artificiales, seguido de borracheras, glotonerías y muchos dolores de cabeza. Eso es lo que el mundo celebra. No he dicho nada nuevo. Incluso la misma gente que celebra puede decir, sí, más o menos eso es lo que hacemos. Pero aquí está el enfoque del disfraz, que estas fiestas están disfrazadas.
las fiestas paganas están con un disfraz que aturde a la gente y que hechiza a la gente. Las fiestas paganas desvían la atención de la verdad de Dios, aquella verdad que sí se puede encontrar en las fiestas de Dios. ¿Quieren saber algo del Evangelio, del reino de Dios, de la verdad de Dios? Estudie las fiestas. De ahí va el proceso didáctico. Pascua, panes y levadura, Pentecostés. Y vamos sumando. Las fiestas paganas o son una completa mentira o tienen algunas ocasiones mezclas de verdad, lo que se llama el sincretismo, con algunas cosas religiosas y nombres, que aunque sea muy poco, hace convencer a la gran mayoría cumpliendo con la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno. En Apocalipsis 12:9 habla, y en 1 de Juan 5:19 también habla de que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo un engaño. Y lo vemos cada año, lo vemos cada vez más latente y más profundo al engaño. Las fiestas paganas no celebran a Dios, sino a su padre, el diablo, quien ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las fiestas paganas son un cúmulo de mentiras, por donde quiera que se le busquen. Son tradiciones, son cosas religiosas, son apariciones media extrañas, que alguien dijo aquí, que alguien dijo allá, y que vamos a hacer esto, y que a alguien se le ocurrió. Eso es algo completamente falso. Y como una bola de nieve mezclada con muchas cosas. Las fiestas paganas buscan el objetivo de que no tengamos la oportunidad de recibir la vida eterna. Una persona metida en unas fiestas paganas se le nubla inmediatamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Inmediatamente. Las fiestas paganas buscan entorpecer nuestra relación con nuestro Padre Dios. Las fiestas paganas buscan disfrazar todo lo bueno que Dios nos da y lo reemplazan con una imitación falsa, alternativa, destructiva, que nos lleva a la muerte eterna. Las fiestas paganas son una gran estafa y todas ellas están disfrazadas. Todas las fiestas están disfrazadas y la gente prefiere vivir mirando esa máscara porque es más cómodo. Como conclusión, tenemos que, con los ejemplos del uso de los disfraces, tengo 3 puntos aquí que saco a colación. Punto número 1, vimos que el uso de los disfraces en la Biblia generalmente se utilizó por personas que no estuvieron en ese momento cerca de Dios. Comenzamos con Jacob. No estaba cerca de Dios. Él andaba haciendo las cosas a su manera. Por eso él se disfrazó y le hizo caso a su mamá. Ya después vemos otro Jacob, más adelante, cuando le cambian el nombre a Israel. Pero en ese proceso él no estaba cerca a Dios. Dios iba a trabajar con él igual, pero no estaba cerca de Dios. Ni hablar de Jeroboam con su idolatría, ni hablar de el rey Saúl, que ya Dios no estaba para él, ya se alejó completamente. Ese es el punto número 1, no estaban cerca de Dios. El punto número 2 es, el uso de los disfraces en la Biblia está relacionado con un engaño. El uso de los disfraces en la Biblia está relacionado con un engaño, que es lo que también acabamos de ver. Y punto número 3, las consecuencias del uso del disfraz como un engaño tuvieron consecuencias negativas. Las consecuencias del uso del disfraz no sacó nada bueno en realidad. Como paréntesis, no estamos hablando de los niños que en sus juegos andan disfrazados y sabemos que son los niños y todo eso. En realidad, eso no está malo, sino que el uso que se le ha dado es el que estamos aquí enfocándonos. No me vayan a malinterpretar, por favor.
Al comienzo del mensaje les conté sobre la invitación que me llegó a prepararme para Halloween. ¿Se acuerdan que decía, prepárate para Halloween? Y aquí están todas las ideas de los disfraces que tú puedes tomar, qué sé yo. Bueno, en su mente yo externalizo lo que me gustaría que todos estuviéramos pensando. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados para Halloween y lo que viene. ¿Por qué? Porque tuvimos un excelente año de enseñanzas de las fiestas de Dios. Tuvimos un año que nos preparó para vivir en el mundo, pero no ser parte de él. Cerramos las fiestas con las maravillosas fiestas, cerramos el año con las maravillosas fiestas de otoño. Compartimos con cientos de personas en tabernáculos, estuvimos cerca de ellos, estuvimos más cerca de Dios y venimos llegando. Y sí estamos preparados. ¿Cómo vamos ahora a enfrentar al mundo y sus disfraces? Sencillo, seamos sensatos y obedientes a nuestro Dios. Alejémonos de todo lo que no honra a Dios, sino al padre de la mentira. Sensatos y obedientes. Nosotros estamos en el mundo y estamos expuestos a una fiesta, a una comida, a un regalo, a un abrazo, a todo lo que el mundo hace. Seamos sensatos y obedientes. Y como dice Filipenses 4:8, vayamos ahí, que cierra la idea de cómo vamos a enfrentar este mundo tan fiestero y tan erróneamente enfiestado. Filipenses 4:8, un versículo muy sabido, archi sabido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, parte con lo verdadero. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así enfrentamos al mundo. Las fiestas paganas no son dignas de alabanza. No participemos de ellas en absoluto. Ya sabemos cómo prepararnos. Ya nos preparamos ya para las fiestas. ¿Estamos preparados para Halloween? Claro que sí que estamos preparados. Y para mucho más que viene en esta zona, en esta época tan oscura, tanto en el cielo como en el mundo. Porque como se acuerdan en el video de clausura del último gran día de la fiesta, la leyenda que quedó ahí fue una fiesta menos hacia el reino. Esa idea quedó después de ver varias fotografías del grupo. Nos hemos acercado un año más al reino de Dios y vamos a vivir con alegría todas las que sean necesarias. ¿Cuántas fiestas quedan? No lo sé. ¿Será la última esta? Nadie lo sabe. Mantengamos firme nuestra profesión. Se acercan tiempos oscuros. Seamos sensatos y obedientes y pensemos en las cosas dignas de Dios. Marchemos hacia el reino en medio de estos complejos disfraces y no seamos parte del engaño ni participemos de sus costumbres, tradiciones, cultura o folclore, porque a Dios nadie puede engañar. Podemos autoengañarnos, pero a Dios nadie podemos engañar. Seamos partícipes de la esperanza que en nosotros ha de manifestarse si perseveramos hasta el fin. Buenas tardes a todos.